está. Juan, en el capítulo 4, vemos la historia del Señor Jesús cuando pasa por un área cercana allí a Jerusalén, que es el área de Samaria, donde de alguna manera la gente, sobre todo el pueblo de Dios, el pueblo judío, evitaba pasar, tenía una cierta aversión por los habitantes de Samaria, por cuestiones religiosas, de costumbres, de raza y otras cosas por ahí. Pero el Señor Jesús decide pasar justamente por ese lugar. Y en ese lugar se encuentra a una mujer sacando agua de un pozo. Y él le pide que le convide de esa agua. Y ella, muy sorprendida, sobre todo por esta situación en la cual sabía perfectamente que por ser samaritana, los judíos ni siquiera le dirigían la palabra, ella se encuentra con sorpresa porque el Señor Jesús no tan solo habla un diálogo con ella, sino que le pide que le haga un favor. Y más adelante le da algo bien valioso en medio de todo este relato, que es la posibilidad de testificarle de él y que ella tomara parte en esto. Vamos a ver, por favor, es el capítulo 4 de Juan. Vamos a leer los versos 28 al 30. Y estamos hablando justamente de esa escena, en el momento en el que la mujer sorprendida tiene este diálogo con Jesús. Pero hace algo bien importante que para nosotros es el ejemplo y el tema principal de lo que quiero que hoy nos vayamos reflexionando. Verso 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Imaginémonos nada más este cuadro, como les decía, en medio de una circunstancia especial, algo que llamó la atención desde un principio con una mujer samaritana, en la cual un judío se acercaba y entablaba un diálogo con ella. Pero no tan solo ese diálogo, sino que habló acerca de lo que las cosas tenían que venir y la manera en la cual, de cualquier forma, el Señor va a tocar el corazón y las vidas de cada una de las personas. Esto fue directamente lo que la mujer samaritana experimentó, pero aún sin que el Señor Jesús le dijera absolutamente nada. Ella tomó una acción que es algo importante para nosotros. Ella, de inmediato, dejando lo que estaba haciendo, dejó su cántaro porque ella fue a recoger agua del pozo, lo dejó a un lado y de inmediato se regresó a su ciudad para ir y compartir, dar testimonio de lo que ese hombre judío había hecho personalmente con ella, porque el diálogo que antecede a este momento es el momento en el que el Señor le revela que la conoce perfectamente, que sabe cuál es su vida, que ha tenido muchos maridos, cuál es su condición, y en ese instante ella sabe perfectamente que hay algo que le toca el corazón y que es esta relación personal en la cual el Señor Jesús nos llama a que nosotros estemos constantemente trabajando. Hechos personales es algo bien importante porque es lo que nos mueve justamente a dar testimonio, no contar historias, porque podemos nosotros contar la historia completa que leemos aquí, pero eso no es testificar, eso será probablemente compartir. Pero la parte importante en medio de lo que sucedió en esta escena con esta mujer samaritana fue justamente el hecho de que ella se sintió movida por esa relación personal, por ese hecho que los juntó a los dos, en el cual se dio cuenta que el Señor tenía cuidado de ella en lo personal, y eso fue lo que salió a compartir con otros samaritanos, con otras personas que estaban en contra de los judíos. Y ese testimonio, esas palabras, a lo mejor muy cortas, pero que en el fondo son muy fuertes, fueron los que llamó la atención de la gente. Y los samaritanos, dice el relato en el verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Así que es algo importante en medio de esto, el hecho de que dar testimonio nos lleva a poner en la gente la posibilidad de conocer de Cristo, no de conocerle a Él, porque también si leemos el relato que sigue ahí, ellos fueron convencidos
no por las palabras de la samaritana. Ellos fueron convencidos por las propias palabras de Cristo. En el verso 37, perdón, estoy aquí, y el verso 39, perdón, y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él que lo que la mujer decía. Es increíble esa parte. El testimonio no fue algo que convenció, el testimonio simplemente les dio a conocer. Y el convencimiento llegó, obviamente, después de haber conocido personalmente al Señor Jesucristo. Para nosotros, muchas ocasiones se nos pide que demos testimonio, que hablemos de las buenas nuevas, que evangelicemos, que hagamos obra para sacar a los demás hacia el camino que Dios nos ha mostrado. Pero nos quedamos muchas veces atorados en esta situación de el no sé cómo, no sé por qué, no sé de qué manera. Yo creo que el ejemplo es muy claro. No hay una manera específica ni escrita de cómo hacer las cosas. Es simplemente abriendo el corazón y dando la oportunidad que el mensaje fluya. Y el mensaje que debe de fluir es lo que el Señor ha hecho por nosotros. La promesa ya cumplida en nuestra vida. Y la manera como se ha venido transformando nuestro corazón y nuestra propia vida ha sido cada día más pulida por el Señor. Eso es lo que debemos de hacer, y esto es lo que encontramos como el compromiso que tenemos y el ejemplo que esta mujer samaritana nos dio. Pero vamos a ver algo que se dio un poquito de tiempo más tarde, ya en un lugar distinto, y encontramos el relato en Hechos 16. Donde se dio una situación muy especial. El relato del pasaje largo es Hechos capítulo 16, versículos del 11 hasta el final, hasta el 40. Pero el resumen es muy claro. Estaba Pedro y Bernabé andando por Filipos, y por estar dando testimonio del Señor, por estar compartiendo el Evangelio de Jesús, fueron, como siempre, pues de alguna manera, vistos mal, y por esa situación incómoda que les causó a muchas personas, fueron encarcelados, y ellos no perdieron el gozo. El relato dice claramente que estaba Pablo y Silas cantando ahí dentro del calabozo, y que en medio de este gozo que ellos podían seguir sintiendo en ese lugar, vino un terremoto, y después de ese terremoto todas las rejas de los calabozos, todas las celdas se abrieron. Al darse cuenta, el encargado de la cárcel, el carcelero ahí, pues lo primero que hizo fue tratar de suicidarse, porque era evidente que sobre él iba a caer toda la culpa, porque seguramente todos los presos, toda la gente que estaba encarcelada, habrían huido en ese hecho. Pero justo antes de que él pusiera su espada en contra de su propia vida, Pablo le grita y le dice: no lo hagas, ¿sí? Todos estamos aquí. Y es la parte interesante donde de alguna manera podemos encontrar nosotros qué es lo importante que sucede. El verso 28 es un poquito de lo que les comento ahorita. Dice en el hecho, desde el 26 lo leemos para que tenga sentido. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos iban a huir. Lo importante viene adelante. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo y sus compañeros dieron un testimonio tremendo, con una acción. Ellos estuvieron con gozo en la cárcel. Ese motivo fue suficiente para que el Señor mandara ese terremoto y les permitiera que las puertas fueran abiertas. Pero el primer testimonio que hicieron fue el no huir,
el no salir corriendo despavoridos todos, sino estar ahí, porque había un motivo por el cual ellos tuvieran que estar pasando por ese momento, a pesar de que no fuera el más agradable, porque me supongo que estar encarcelado no debe ser agradable para nadie. Pero finalmente Pablo y la gente que estaba a su lado dieron ese testimonio. Ellos no huyeron. El carcelero fue impactado, obviamente, no por las palabras que Pablo y que los compañeros de él pudieron haber dicho, fue impactado por la actitud que se tomó. También testificamos con nuestras acciones, no tan solo con las palabras. Y en ese caso, Pablo, verso 29 al 30, dice, él, hablando del carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser sano? Imaginémonos nada más lo que pudo haber producido en el ánimo, en las emociones de este carcelero. La acción y la actitud que tomaron Pablo, Silas y los demás. Fue tan impactante su vida y el hecho, la acción que se tomó, que no hubo necesidad de dar palabras. Las palabras vinieron después, en el momento en el que el carcelero llega con esta ansiedad de saber cómo puedo yo ser salvo también, cómo puedo llegar a tener esa llenura en mi corazón y en mi vida, que a pesar de estar encarcelado y tener la oportunidad de salir, no salgo huyendo, por el contrario, me quedo porque hay algún motivo por el cual el Señor permitió que ellos estuvieran en la cárcel. Pablo lo sabía perfectamente y después de estos hechos escribió la carta a los filipenses, en las que vemos que hay un gozo impresionante en su vida estando en la cárcel. Porque él sabía perfectamente que había un motivo especial por el cual el Señor le estaba permitiendo que él estuviera ahí. Pero a pesar de todo esto, ya vemos que hubo ese testimonio, ya vimos que hubo ese impacto por la actitud que Pablo y sus compañeros tuvieron. Pero hay algo importante que tenemos que leer al final, en el verso 33, del 31 al 33, que dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Vemos que el convencimiento y la situación clara fue el hecho de haber de cualquier manera tenido la visión muy clara, la certeza de parte de Pablo y de los suyos, que el convencimiento no va a venir por parte de ellos. Ellos no tenían que convencer a nadie, ellos simplemente tenían que dar testimonio y compartir la palabra del Señor. Vemos claramente que el carcelero sí fue impactado, y fue a tal grado impactado que llegó y cayó de rodillas en frente de estas personas pidiéndoles qué debo de hacer para tener lo mismo que tienen ustedes. Para cualquiera hubiera sido muy sencillo darle toda una receta, porque no la sabemos muy bien, y de muchas ocasiones tratamos nosotros de poner palabras que el mismo Señor nos pide que no lo hagamos. Pablo y Silas, ellos eran sabios, y Pablo era totalmente educado en la palabra, la conocía perfectamente, y en medio de ese conocimiento que tenía él, pues simplemente hizo lo correcto. ¿Qué fue lo que dice el relato? En el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ellos le dieron testimonio, ellos trabajaron y permitieron que fuera el Espíritu y la palabra de Dios la que convenciera a esa persona, y finalmente sí, fue convencido él y los de su casa, y todos fueron rápidamente bautizados y fueron salvos. Pero tenemos un contexto más, otro ejemplo muy claro, acerca de una persona que recibió un favor de Dios tremendo. Vamos a ver en el libro de Marcos, por favor. Marcos, en el capítulo 5, versos 18 al 20. Estamos hablando de una situación especial. Es un momento que para
la gente que vivía en ese rumbo fue también impactante. Fue tan grande impactante que incluso tuvieron miedo y que en medio de ese miedo tuvieron que tomar decisiones que no son las más correctas. Pero finalmente el ejemplo de los que nos da esta persona, este personaje del que vamos a hablar, es el más correcto y el más cercano hacia nosotros. Estamos hablando de un hombre gadareno, el cual estaba endemoniado, dice el relato, y estaba endemoniado no por un solo ser inmundo, sino por una legión, así dice el relato. Pero vamos a ver lo que fue su reacción después de que el Señor Jesús le dio esta posibilidad de estar completamente libre de esto. Es el capítulo 5, vamos a leer los versos 18 al 20. Y dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Como les decía, imaginemos nada más esta situación en la cual un hombre en el que recibió tal gracia, tal sanidad espiritual, en la que fue librado de algo que le atormentaba por toda su vida. El relato dice que él andaba entre los sepulcros y se lastimaba, se golpeaba el mismo con piedras porque no aguantaba su situación, y finalmente el Señor lo libra de todo esto. Lo libra sacando a esa legión y permitiéndole a esa legión ir y entrar en un hato de cerdos. El relato dice que eran más de 2000, y en algún momento esos cerdos se fueron hacia un desfiladero y cayeron y murieron ahogados en el mar, y ahí esos seres inmundos desaparecieron junto con ellos. Las personas que estaban a su alrededor, no tan solo el endemoniado liberado, sino otros testigos, sobre todo los que apaciguaban a esos cerdos, se dieron cuenta de la situación, de lo que pasaba, y dice el relato que tuvieron miedo. Natural para muchos de nosotros cuando vemos maravillas de lo que el Señor hace, pero resulta que cada vez que sucede en medio de otras personas es cuando nosotros no creemos y estamos siempre en duda, y muchas ocasiones también nos da miedo lo que está sucediendo porque no lo entendemos, porque no lo asumimos, porque no lo vivimos nosotros mismos. Y ellos, estos que iban representando, se fueron obviamente hacia su ciudad, le contaron a otras personas y regresaron junto con ellos a darse cuenta, y fueron testigos también de que era realidad el relato que estas personas les habían dicho, que el endemoniado, al que conocían durante mucho tiempo, que se hacía daño, que lo tenían allá lejano, fuera del poblado, pues estaba completamente lúcido, bien, sin problemas. ¿Y cuál fue la reacción que tuvieron ellos? Decirle al Señor Jesús: bienvenido, ven, ayúdanos y demás. ¿No? Por el contrario, fue totalmente distinto, y lo que le pidieron es: aléjate de esta región, vete de aquí. Es algo que nos puede traer un impacto también muy fuerte, pero lo importante es la actitud que tomó este hombre que recibió tan grande favor de ser limpio en su vida, que lo primero que quiso fue ir y seguir a Jesús, quedarse con él, decirle: Señor, permíteme estar contigo cuando tú entraste a la barca. Pero Jesús sabe perfectamente que hay algo más importante que el simple hecho de estar y permanecer con él. Lo importante fue: ven y da testimonio a los tuyos. Ven y diles cuán grandes cosas hizo Dios para ti. Diles de la misericordia que tuvo de ti. Eso es lo importante, que nosotros tomemos la oportunidad para poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Para quien no lo conoce, para quien todavía está en esa duda, tenga la oportunidad de conocerlo. Por eso el Señor nos capacita, nos da siempre la posibilidad de hacer las cosas. Y en medio de esto vemos que hay circunstancias por las cuales el testimonio personal es tan importante. Hay una gran diferencia entre informar, eso es decir a la gente cosas y hechos que están pasando, y que muchos de nosotros informamos.
Le decimos a la gente, oye, ¿sabes qué? Hay un libro que se llama la Biblia, ahí puedes leer cosas que te dejan pues, lleno y que te dan instrucciones y que puedes de alguna manera encontrar a lo mejor alguna guía, alguna indicación de lo que en tu vida puedes hacer. ¿Sabes? Hay un hombre que se llama Jesús y que dicen que hace grandes cosas. ¿Y por qué no te acercas a él? Él finalmente estamos dando información. El testimonio va mucho más allá. El testimonio es la realidad de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque eso es lo que va a traer impacto en la vida de los demás. Por eso cuando pedimos, invitamos a que la gente comparta con otros, les decimos claramente, no te preocupes, no tienes que ser sabio en la palabra, no te la tienes que aprender de memoria, no tienes que diseñar una guía específica de cuál es la primera cosa que debo decir, cuál es la última. No, tiene que salir, como el ejemplo de estas personas, del corazón, porque lo que tienes que darle a entender y darles a conocer a los demás es cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que va a traer justamente esa necesidad de conocer. Y ya que lo conozcan, entonces sí, puedes acercarlos a su palabra, explicarles, darles instrucción, disciplinarles, y eso traerá para ellos, en su momento, el señalarles que deben de tomar una decisión, y el convencimiento no va a ser por nosotros, el convencimiento va a ser a través del Espíritu de Dios que está tocando sus corazones. Y por eso hoy hice una invitación especial. Hay que entender que la palabra de Dios en el libro de Isaías nos dice que tenemos que dar testimonio continuamente de lo que Dios hace con nosotros. Obviamente hay que hacerlo con la gente cercana, así como el Señor Jesús le dijo a este joven gadareno, verso 19 dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que hay que hacerlo con nuestra gente cercana, con nuestros familiares, pero también a lo mejor con nuestros conocidos, con nuestros amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, vecinos. Lo tenemos que hacer. Algo bien importante, Hechos 1:8. Vamos a leerlo, por favor. Cuando nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es que yo no puedo, no sé qué decir, no encuentro las palabras, el momento no es el adecuado. Dios tiene algo para nosotros y nos dice claramente en su palabra, hablando Jesús en sus últimos momentos ya, y dice el verso 8 del capítulo 1 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de eso, ¿sí? Y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no nos pide que hagamos algo de lo cual Él no nos haya dado el poder. Por eso, en este caso, primero manifiesta que vamos a recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón. Después de que lo hayamos recibido, entonces sí nos pide que vayamos a testificar, porque ya vamos a estar empoderados. El Espíritu es el que va a poner las palabras en nuestra boca que van a salir de nuestro corazón. Yo les puedo comentar que en muchas ocasiones he pretendido decir algo y al final me doy cuenta que todo lo que pensé decir no fue lo que dije algo distinto. Y en mi corazón hay un sentimiento doble. ¿Por qué? Porque en la carne me siento defraudado por mí mismo por no haberme aprendido bien el speech, porque me fui por otro lado. Pero, poquito tiempo después, el Señor me muestra que estoy completamente equivocado, porque son esas ocasiones en las que no tengo que esperar mucho para que la gente se acerque y te diga gracias. Tus palabras me llegaron al corazón. No son mis palabras, son las palabras de Dios. El Espíritu los pone, porque sabe la necesidad que hay enfrente y Él nos capacita para hacerlo. Así que nunca nos pongamos con esta actitud de no sé qué decir, porque el Espíritu nos dará justamente qué hay que hacer. Hay que hacer también un ejercicio muy claro cuando nos congreguemos. Esto es algo impresionante cuando lo que significa la unidad en el Espíritu, la unidad en el cuerpo, la unidad en la iglesia. En Efesios 5:19 leemos algo importante respecto a eso, y nos dice así: hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es algo bien importante. La principal razón por la que nosotros nos congregamos no es simplemente escuchar un estudio, es compartir lo que el Señor nos ha hecho vivir, entender y aprender durante algún tiempo. Eso debería de ser justamente nuestra mejor y más grande motivación para podernos congregar, y tendríamos que encontrar justamente ese motor en nuestra vida. Lo tenemos que hacer sin antes de gozarnos. Muchas veces, pues, nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestro temperamento nos juega malas pasadas. Se habrán dado cuenta conmigo. Soy muy sensible, se me quedan las ojos muchas veces. Y es algo con lo que estoy luchando y pidiéndole al Señor que trabaje y me ayude. Y espero que algún día lo logre. Pero finalmente, en medio de todo esto, tenemos que entender algo. A pesar de este temperamento, de esas situaciones en las que no nos sentimos muy a gusto, muy completos, muy confiados para compartir, el Señor tiene una recomendación para nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Pablo, dando instrucciones a quien lo iba a suceder como el encargado de la iglesia de Éfeso. Y en medio de esto es para nosotros también una guía muy clara de cómo nos debemos de comportar o cómo debemos de vivir nuestra vida como creyentes. Y el verso 8 del capítulo 1 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y más adelante le dice: y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Eso es importante que lo debemos entender. Las emociones son traicioneras, yo sé de qué les hablo. Pero finalmente, cuando nosotros ponemos antes que nuestras emociones esta responsabilidad de compartir, el Señor nos va a dar la capacidad para dos cosas: para hablar lo que Él quiere que hablemos, pero la otra más importante, hacerlo de la manera en que Él quiere que lo hagamos. Así que no te preocupes, no te avergüences ni te dé miedo, porque el Señor te está capacitando. Y al final hay una recomendación que Pedro nos hace a todos nosotros, y con esa debería ser la parte que reflexionemos de constante. Es el 1 de Pedro, capítulo 3, el verso 15, y nos dice así: sino santificad a Dios y el Señor en vuestros corazones, y estad, ¿qué dice ahí? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué mejor preparación que hablar del corazón? Porque es algo que nosotros vivimos y que nadie más puede cambiar ese sentimiento de lo que nosotros experimentamos. Y eso es la fortaleza clara. El Señor no te pide ser un experto en la palabra, apréndete completamente un speech para que puedas defender el Evangelio a capa y espada. No, te dice claramente, simplemente con estas palabras: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esa es la parte que debemos nosotros de dejar muy clara en medio de lo que es nuestra responsabilidad como creyentes. El que tengamos como práctica normal compartir de las buenas nuevas, de lo que el Señor ya nos dio, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y esto es para que sepamos que el Señor está trabajando en los corazones de todos y cada uno de nosotros, que es un Dios vivo, activo, que nos transforma, que nos cambia, que nos va depurando, que nos va mejorando, y que cada vez nos va dando más ánimo para poder compartir. Y por eso hoy les decía, día especial, con una breve introducción, no tan breve, pero con el ánimo de poder dar la bienvenida a quien quiera compartir y dar gracias de lo que el Señor ha hecho hoy en su día. Por ahí hay algunas personas que ya me avisaron que quieren participar, pero quien se sienta ahorita con un ánimo de compartir ante la iglesia, ante los hermanos,
lo que particularmente el Señor ha hecho en su corazón y en su vida, bienvenidos. Así que vamos a empezar. Julio y Carlos, pasen por favor. Sí, bueno, buenos días. Hacía mucho tiempo que no paraba al frente y hablaba con todos ustedes. Es importante para mí, es un gran momento. Bueno, en este último año hemos tenido grandes retos y situaciones que han cambiado en nuestra vida. Cada día estamos más cerca del Señor. Yo siento que en este año hemos aprendido más a escuchar su palabra y a estar cerca de Él, y eso nos ha dado mucha felicidad. Como ustedes saben, pues somos una familia de 6, tenemos 4 hijos, 3 adolescentes. Muy complicado el enseñarlos y al guiarlos a que estén cerca del Señor y a que realmente participen con nosotros aquí en la iglesia y todo. Pero con la gracia de Dios creo que esto ha funcionado y puedo decir que son unos grandes muchachos, unos grandes chicos que han aprendido precisamente a tener esa humildad, a tener ese acercamiento, a conocer acerca de Él, y eso a mí me ha hecho muy, muy feliz. Es parte de lo que hemos aprendido en este año como familia. Hemos aprendido también que cada día trae su propio afán y hemos aprendido a que esto no nos contamine el corazón. Todos los días tenemos problemas, todos los días tenemos dificultades, retos, cuando no son económicos, son morales, cuando no son familiares, cuando no incluso hasta legales. Entonces siempre tendremos un reto. Lo que hacemos es, sabiendo que debemos confiar en el Señor, pegarnos a su palabra, hablarnos uno al otro, darnos confort, darnos ayuda, confiar mutuamente en lo que el Señor prepara para nosotros y trabajar cada día uno a la vez. Y esto nos permite levantarnos todos los días con ánimo, con ganas, agradeciendo al Señor y siempre sabiendo que nuestro corazón no debe ser tentado por todos estos malos momentos y por todas estas malas situaciones que siempre acontecen y que siempre tenemos de frente. Algo importante también es que me he dado cuenta y he aprendido más que Dios provee. Hemos pasado por muchas situaciones altas, bajas, incluso situación económica difícil, y se lo he comentado a Alejandra, ha sido increíble cómo Dios nos da. Nunca nos ha faltado nada, siempre tenemos que comer en casa, y para mí eso ha sido un gran testimonio. Eso se lo puedo testificar a manera muy, muy personal. Y bueno, no todo es miel sobre hojuelas, siempre hemos tenido buenos momentos, pero también ha habido malos momentos, desencuentros, dificultades, diferencias. Pero en todos estos casos, el haber estado todo este tiempo pegado siempre a la palabra, estar siempre cerca del Señor, nos ha permitido aprender a contentarnos uno con el otro, en darnos el contentamiento, el saber que las discusiones tienen que enfrentarse, tienen que resolverse, y que a pesar de ello no cargamos con nosotros un gran bagaje de piedritas ahí, un saco lleno de rencores y mil cosas que nos pueden afectar. Tratamos siempre de contentarnos, y no nada más nosotros como pareja, sino también con nuestros hijos. Como dijo Carla, somos 6 en casa y es bastante complicado tratar todo el tiempo con 3 adolescentes y una pequeña. Entonces siempre tratar de entonar los quereres y los deseos y las ganas y todo lo que quieren hacer todos juntos suele ser complicado, pero siempre tratamos de contentarnos entre nosotros y para con nosotros. Eso, si no tuviéramos la palabra, si no tuviéramos la seguridad en el Señor, no podríamos haberlo hecho. Bueno, por último, cuando yo conocí a Julio, ambos pasamos por situaciones muy complicadas, situaciones
situaciones difíciles y siento que a veces él perdió la fe. Él perdió la fe y decía, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿No? A pesar de que conoce a Cristo y conoce su palabra, cuando empezamos a platicar y a adentrarnos un poco más en ella, nos hemos dado cuenta de que a él le estaba poniendo una prueba muy, muy fuerte en la que tenía que aprender a tener contentamiento. Ayer se lo comentaba, que creo que has aprendido lo que el Señor quería enseñarte, lo has aprendido realmente. Y es ese contentamiento con lo que Dios te estaba dando, no afanarse, eso es algo muy importante. Él hacía muchas cosas que a lo mejor no valían la pena o que valían menos, y a lo que tenía importancia no le estaba dando esa importancia. Siento que esa ha sido la enseñanza de Cristo, de Dios en este último año. Somos realmente muy felices y yo quiero aprovechar también para agradecer a Dios, porque en las reuniones de matrimonios, por ejemplo, hemos aprendido muchísimo de Él y de su palabra, y de cómo tenemos un regalo que Él nos dio, que es nuestra pareja. Y es un regalo que tenemos que valorar, que cuidar, que nuestra familia realmente está unida, y sobre todo esa palabra que nos ha enseñado en las reuniones de matrimonios es a cómo aplicarlo. Eso es lo importante, cómo aplicarlo. A quienes no asisten con nosotros, los invito a que asistan, porque ha sido algo de mucha bendición para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Gina. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, hoy quiero compartirles de lo que realmente ha hecho Dios en este año conmigo, claro. Hoy este año fue de gran bendición para mí, porque me permitió tener el tiempo, hizo y compuso los tiempos para que yo continúe estudiando la palabra de Dios, que eso me llena de mucho gozo, así es, porque también abrió las puertas y puso en sus corazones a todas las personas que oraron para que yo iniciara el curso para las maestras, y ahora este año se cumplió de tener un grupo y ser participante también de ello, ¿no? Que me llena de mucho gozo. Y bien, y también doy gracias por los dones de misericordia, por los momentos luminosos en que siento la alegría y la presencia del Señor, por todo lo bueno, lo noble que me ha dado, y bueno, y por toda la amistad de cada uno de ustedes, por el abrazo, por la oración. Gracias, Rosy, por estar siempre en constante oración, por esas llamadas. Y también algo muy importante, que es dar gracias a Dios por mi trabajo, porque es una fuente de bienes, y que me ha dado pues el realizar grandes cosas, ¿no? Para mi vida y para mi hijo. Y bueno, y también en especial, hoy no quiero dejar pasar, es por la vida de mi hijo, David, un joven estudiante de universidad, que aunque ha crecido sin la presencia de su papá en lo físico y en lo económico, pues doy gracias a Dios por las dificultades también que hemos vivido, por los problemas y sufrimientos que nos ha tocado afrontar y padecer, y sabemos que nuestro Padre Todopoderoso, que Él ordena todas esas cosas.
que es para nuestro mejor bien, pues todo lo que sucede es querido y permitido por Él. Que más que las adversidades nos ayudan a fortalecer nuestra fe y que más el capacitarnos para poder orientar a otras personas con nuestro testimonio y poderles ayudar y decir que no están solos, que hay un Dios y que hay personas muy buenas a nuestro alrededor que nos ayudan a seguir adelante. Gracias. ¿Alguien más quiera compartir? ¿Alguien que quiera hablar de lo que el Señor le ha hecho durante este tiempo? Muchas ocasiones nos olvidamos de que situaciones muy sencillas en nuestra vida traen grandes bendiciones. Y yo creo que estaba recordando prácticas que por ahí se recomiendan. Alguien compartió que pusiéramos cada día o cada momento en un frasco escrito en un papel alguna bendición que el Señor haya tenido y lo fuéramos llenando durante el periodo del año y nos daríamos cuenta que se va a llenar muy rápidamente y eso nos ayudaría a no olvidarnos de esta práctica. Yo recuerdo algo muy similar ahora que nos acompaña Gustavo, en la que contaba en algunas ocasiones que su mala memoria le impedía muchas veces recordar todo lo bueno que Dios le había hecho y que nada más éramos dados a recordar lo malo. Así que él tenía una práctica, escribía en un diario durante la noche, antes de acostarse a dormir, todo lo que el Señor había hecho durante su día. Y con eso era con lo que él dormía. Yo les invito a que puedan ustedes también quitarse un poquito este miedo y empiecen a reconocer lo que el Señor ha hecho en su vida, porque esto justamente es lo que va a traer bendición para los demás. Veíamos en el relato de estas tres personas que lo principal no era tan solo su entrega como tal, porque bueno, la promesa de la gracia es lo que debemos nosotros tener muy presente en nuestra vida porque es personal, pero también el compromiso de poder compartir con los demás. Así que les animo, si quieren hacerlo ahora, bienvenidos, es un buen momento. Si no, reflexionenlo, piénsenlo y tomen estas fechas justamente en las que la familia está unida, en donde salimos a visitar a nuestros seres queridos o donde nuestros seres queridos vienen a visitarnos y que es el momento de poder compartir nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra vida, pero también es el momento de compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros en cada ocasión y en cada momento. Yo les pido que todavía no nos despidamos, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, por favor, y en medio de esto también darles tiempo por si alguien más se anima a venir y compartir lo que el Señor ha hecho con ellos este año. Oremos, por favor, preparemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a pasar a recogerlos. Señor mi Dios, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que has tenido con nosotros en este año, mi Dios. Gracias porque hasta la provisión viene de ti, mi Dios. A pesar de que nosotros en muchas ocasiones nos engañamos suponiendo que somos los actores de nuestra vida, la realidad es que tú eres el que dirige todo. Gracias te damos por tus bendiciones, por tu gran misericordia, porque nos has dado la oportunidad de tener recursos con los cuales poder estar sobrellevando esta vida en este mundo material, Señor. Y te damos gracias también porque a muchos de nosotros nos has dado más allá de lo que necesitamos.